el sistema de seguimiento y evaluación de la ley es una propuesta que surgió a partir de los distintos intercambios de experiencias y reflexiones con muchos de ustedes, compañeros, respecto de la eficacia y la pertinencia de la aprobación de las leyes. En agosto del 2018 presenté una iniciativa al Consejo Administrativo de la Legislatura para que se cree esta unidad. Se ha avanzado en la creación de un proceso ya administrativo que radica en una unidad de técnica legislativa. Y hemos ido caminando más allá. Y este es el resultado de un primer ejercicio, digamos, de una suerte de un piloto, de lo que pudiera significar evaluar el cumplimiento de una ley. De tal manera que hemos contado con el apoyo de la Comisión de Desarrollo Económico a la que nos pertenecemos los legisladores que tuvimos a cargo la integración de esta subcomisión, como son el legislador Fernando Callejas y el legislador Rubén Bustamante, y nuestros respectivos equipos de asesores y el equipo de la comisión. Con este equipo, más el soporte y el apoyo de la Fundación Hans Seidel y también de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y del Observatorio Legislativo, pudimos implementar un proceso de seguimiento y evaluación de esta ley. Continúe, por favor. La ley fue una iniciativa de la función ejecutiva, de carácter urgente, como ustedes saben, y tenía un proceso que terminó con su publicación el 21 de agosto del 2018. ¿En qué consiste la ley para el fomento productivo? La ley tiene como propósito fundamental promover la inversión privada a grande, pequeña y mediana escala, y también establecer una suerte de incentivos tributarios para dar alivio a las finanzas públicas con mayor ingresos vía la exoneración de pago de los multas, recargos y moras, y además establece un sinnúmero de incentivos para favorecer la inversión. Por otra parte, compañeros miembros de la comisión, esta ley pretendía, a través de este tipo de modificaciones, expander la oferta del empleo pleno. De ahí que también, para ello, se establecieron la posibilidad de un sinnúmero de beneficios, entre los cuales podemos destacar la remisión tributaria, bajar el impuesto a la renta a nuevas inversiones productivas, tanto en Quito, en Guayaquil, en las zonas de frontera y en las zonas afectadas por el terremoto. Exoneración del impuesto a la salida de divisas, se reguló y se tuvieron una perspectiva de nuevas inversiones productivas con contratos exonerados del ISD. También se gravó con IVA cero a vehículos livianos y buses a electricidad. Esto en concordancia también, la Comisión ha ido trabajando, ya la Comisión de Desarrollo Económico, con leyes que favorecen la electromovilidad, por ejemplo, la responsabilidad en el manejo ambiental, y yo diría que poco a poco se van complementando también los beneficios de esta ley con otros cuerpos legales que hace la Asamblea y que muchas veces no los miramos así. Se eliminó el impuesto del 70% a las ganancias extras en el tema de la minería, se establece una regalía entre 3 y el 8% sobre las ventas, favoreciendo también los ingresos del Estado. Se eliminó el impuesto al consumo especiales de las cocinas a gas, se establecieron nuevas reglas del juego en el arbitraje. Es decir, que la ley contempló un sinnúmero de beneficios. ¿Cuál es la metodología que se utilizó al respecto para trabajar? Diríamos que fueron dos partes. La primera, el análisis respecto del cumplimiento de la ley previo solicitud de información y acceso a la información a los ministerios y a los órganos de la economía, fundamentalmente. Y la otra, con un sinnúmero de reuniones con la colaboración de la Hans Seidel y de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo en el territorio, con los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes, para saber si conocían la ley, si la aplicaron la ley, le están aplicando, se están beneficiando. Este realmente fue un ejercicio muy interesante, muy novedoso. Pero diríamos que en este análisis particularizado, ¿qué nos interesaba? Si se cumplió o no con los reglamentos,
porque también nos encontramos que muchas veces cuando expedimos las leyes, los reglamentos salen con tardanza. No fue la excepción en esta ley, sin embargo, también cabe mencionarlo. Entendemos que por la magnitud y el impacto de la ley no fue fácil sacar un reglamento, pero cuando tarda el reglamento, tarda también en llegar el beneficio, y esto es importante irlo corrigiendo. Revisamos la remisión tributaria, los incentivos, inversiones, generación del empleo y reglas macrofiscales. Respecto de la remisión tributaria, la expectativa de recaudación pasó de 700 millones a más de 1.200 millones, y este fue un factor de cumplimiento que tuvo la ley, pero sobre todo, respecto del tema de la recaudación, por remisión, podemos decir que más de 500 millones entraron al fisco el año anterior, bajando las cargas de juicios, bajando las cargas que existían en la tramitología administrativa para el cobro de estos deudas, pero sobre todo reactivando a ciertas empresas que por falta de liquidez no podían reactivarse y muchas también que no podían comprometer más créditos para ello. Sin embargo, también la Comisión concluye que deberíamos hacer una segunda evaluación y monitoreo para ver si efectivamente esto va a redundar en generación de empleo. La meta de recaudación era de 602 millones y terminamos con 1.101 millones más 167 millones, es decir, 500 millones, 602 millones adicionales. Respecto del Banco Nacional de Fomento en liquidación, es importante señalar que de 4.600 operaciones por 24.7 millones, se beneficiaron 14 provincias. Entre las provincias de mayor beneficio fueron Guayas y Manabí. Es importante señalar que la mayor afectación en el sector agropecuario se da en esta cuenca y en esta otra provincia. Por lo tanto, la efectividad de la ley en la remisión para pequeños deudores del sector rural sí tuvo efectividad. Si ustedes notan en el cuadro, también la provincia de Los Ríos es quien le sigue. Zonas que tuvieron afectaciones por los inviernos en exceso, en este caso, por ejemplo, los maiceros, por plagas y también por la falta de lluvias en el penúltimo año. Sobre los incentivos para las inversiones. Según el Ministerio de Finanzas, los compromisos de inversión efectivos fueron de 524 millones por 31 empresas. Todavía falta cumplir con la meta anual que tenía el Gobierno Nacional de 3.000 millones. Sin embargo, la reflexión que hicimos al respecto es que toda inversión necesita un tiempo de maduración, una suerte de incubamiento, una suerte de maduración del proyecto para que encuentre las condiciones favorables para ya aterrizar en una inversión concreta. Esperamos que en el segundo periodo de evaluación tengamos resultados más positivos y que los contratos y los compromisos de inversión se hayan incrementado, pero sobre todo que se incrementen la inversión efectiva. Las empresas inversionistas que debían que estaban comprometidas, están en diferentes áreas: agricultura, agroindustria, alimentos, en el área de la construcción inmobiliaria, etcétera. ¿Qué otros factores nos explican también los resultados en materia de inversión? Para nosotros, como otra conclusión, es de que es necesario que a los incentivos legales hay que acompañar seguridad jurídica, iniciativas y proyectos de desarrollo local. Si bien es cierto, la ley, por ejemplo, promueve la inversión en zonas de frontera y en provincias afectadas con el terremoto, pero es necesario preocuparse por la infraestructura y las obras complementarias para que la inversión se dé, especialmente, por ejemplo, agua potable, saneamiento, vías, conectividad,
conectividad también a nivel de telecomunicaciones, especialmente en las zonas de producción, al ser, por ejemplo, zonas que no han tenido tradicionalmente implantaciones industriales, que es lo que se requiere promover con esta ley, fuera de los centros tradicionales de inversión industrial. Reducir los costos de financiamiento y también revisar o actualizar las normas laborales pudiera incentivar la inversión y tener resultados más positivos. Respecto de la generación de empleo, en el informe vemos que quizás por el tiempo inmediato de la evaluación no vimos un crecimiento, pudiéramos revisarlo ahora, pero también pudiera ser que las medidas frenaron una caída del empleo, y este también es un tema que tiene que continuar revisándose, porque ustedes ven que en tema de empleo pleno, en este cuadro, vemos que las variaciones, si bien es cierto son mínimas, pero el empleo fue decreciendo. Algo positivo de la ley es que en materia de deuda ya cuenta el país con un reglamento, y esto es importante porque se define claramente cuáles son la metodología para definir tanto la deuda externa como la deuda interna, y esto nos permite tener mucha claridad respecto de cuáles son los compromisos estatales al interior y afuera del país. Esta ley de fomento productivo también tuvo su componente de participación ciudadana, y esto es importante relevarlo, porque la Asamblea cada vez más tiene que preocuparse de estar mucho más cerca de la ciudadanía. Los indicadores que tenemos sobre la calificación que lo hacen los ciudadanos de nuestra tarea realmente son muy bajos, y quizás es momento de irlo recuperando. Muchos talleres, varios encuentros los hicimos, acompañados también con legisladores fuera de la comisión en el territorio. Esto enriquece y promueve una nueva forma también de diálogo político interno. Compañeros, como conclusiones, muy brevemente, creemos que la tarea de la difusión de la ley es urgente que la asuma la Asamblea Nacional. Lamentamos que el presupuesto de nuestra institución muchas veces no nos da para difundir masivamente, pero tenemos que ser lo suficientemente creativos para que la producción de la Asamblea, que es un muy buen trabajo que hacemos, se dé a conocer y especialmente llegue para quienes van a ser sus beneficiarios. La legislación requiere un sistema de seguimiento y evaluación de la ley. Si bien es cierto, hoy tenemos aprobado ya un proceso en la unidad de técnica legislativa, pero es necesario tener una unidad de seguimiento que acompañe técnicamente a las comisiones y a los legisladores. En países como el Reino Unido, como Portugal, como México, estos procesos de seguimiento y evaluación de la ley son tareas que los legisladores los asumen con igual importancia que hacer una nueva ley, o como fiscalizar a un funcionario público, porque la eficiencia y el cumplimiento de la ley nos deriva o a reformarla, a mejorarla, o también a encontrar responsabilidades por el incumplimiento. Nosotros queremos con este ejercicio animarlos para que ustedes también se sumen a apoyar el día de hoy a una resolución que la presentará el presidente de la Asamblea respecto al incorporar en nuestro trabajo un sistema de evaluación de la ley ligado al trabajo de las comisiones con participación ciudadana y el acompañamiento institucional con una unidad especializada para lo mismo. Insistimos en que la remisión tributaria tuvo éxito, insistimos en que los incentivos tributarios son necesarios, pero no siempre son los suficientes. Insistimos que el orden en las cuentas públicas es fundamental para generar confianza y credibilidad, y también insistimos que en esta ley hemos evaluado solo 4 ejes grandes y tenemos que concentrarnos ahora en los beneficios particulares que están señalados a lo largo de muchos artículos, especialmente que tienden a reactivar a pequeños, a medianos emprendedores que necesitan que estemos pendientes de que la ley y el funcionario público la use para apoyarlos a ellos. Señores legisladores, ponemos en consideración este esfuerzo realizado por 3 legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo
de la microempresa. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestro presidente, al legislador Albornoz, por habernos permitido hacer este trabajo, y a nuestros compañeros de comisión, y a la Fundación Hans Seidel y a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos ayudaron logísticamente para poder también hacer los talleres y metodológicamente poder aterrizar en este producto que esperamos sirva también para su ejercicio legislativo. Muchas gracias, señor presidente.